Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble, lleno de energía positiva y mucha buena vibra. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema explosivo. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco y, más concretamente, en un escándalo que sacudió a los fans de las novelas y las celebridades. ¿Qué pasó entre Can Yaman y Demet Özdemir? Ya sé lo que están pensando, no, otro vídeo sobre ellos. Pero créanme, este no es cualquier vídeo. Vamos a desentrañar los rumores, las declaraciones, las indirectas, las pistas, todo lo que hay detrás de la supuesta enemistad entre dos de las estrellas más queridas de la televisión turca. ¿Realmente hubo un conflicto? ¿Se acabó el amor? ¿O simplemente son inventos de la prensa? Vamos a descubrirlo. Pero antes de que nos adentremos en este misterio, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los chismes, análisis y curiosidades del mundo de las novelas turcas y de las celebridades en general. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estén al tanto de todo. Y ahora sí, prepárense para el chisme. Empecemos. Para entender bien el contexto de este supuesto escándalo, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo, específicamente a 2018. El escenario, Estambul, Turquía. La chispa, Erkenci, una serie de televisión que estaba a punto de convertirse en un fenómeno global. Y en el corazón de este fenómeno, dos nombres que resonarían en millones de hogares, Can Yaman y Demet Özdemir. Erkenci no era una serie cualquiera. Era una comedia romántica con un toque de drama, llena de enredos, situaciones cómicas y sobre todo, una química explosiva entre sus protagonistas. La trama, ambientada en el vibrante mundo de la publicidad, giraba en torno a Sanem, una joven soñadora y llena de vida, y Can Divit, un fotógrafo apuesto y exitoso. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de obstáculos y malentendidos, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que se exportó a numerosos países incluyendo España, Italia, América Latina y Oriente Medio, convirtiéndose en un éxito rotundo. La combinación de una historia cautivadora, una producción cuidada y sobre todo, la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir, fue la clave de su éxito. La gente se enamoró de sus personajes, de sus miradas, de sus gestos, de la manera en que se complementaban. La serie se convirtió en un tema de conversación constante, y los fans no podían esperar a ver cada nuevo episodio. La popularidad de Erkenci fue tal que traspasó la pantalla. Los fans, ávidos por conocer más sobre sus ídolos, comenzaron a especular sobre una posible relación entre Can Yaman y Demet Özdemir en la vida real. Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos y vídeos que analizaban cada detalle, cada mirada, cada gesto entre los dos actores. La pregunta que todos se hacían era, ¿son pareja en la vida real? Y es aquí donde la historia comienza a tomar un rumbo interesante. Los propios Can y Demet, al menos al principio, no hicieron mucho por desmentir los rumores. Por el contrario, alimentaron la especulación con gestos, declaraciones y fotografías que dejaban entrever una posible relación. Ambos eran muy cuidadosos con sus declaraciones, pero en lugar de negar rotundamente los rumores, optaban por respuestas ambiguas, guiños cómplices y sonrisas que dejaban abierta la puerta a la interpretación. Publicaban fotos juntos en sus redes sociales, asistían a eventos públicos tomados de la mano, y compartían momentos que parecían confirmar los rumores de romance. Por ejemplo, en varias ocasiones fueron fotografiados juntos en cenas románticas, donde se les veía muy cercanos y cómplices. También se les vio juntos en fiestas de amigos, compartiendo risas y gestos de afecto. Y lo más llamativo, fueron fotografiados en viajes fuera de Turquía, disfrutando de unas vacaciones juntos. Estas imágenes, captadas por los paparazzi, alimentaron aún más los rumores y la ilusión de los fans. La prensa turca, siempre atenta a los detalles y a los movimientos de las celebridades, no tardó en publicar artículos y notas sobre la supuesta relación. Los medios de comunicación se hicieron eco de los rumores, y los fans se mostraban cada vez más convencidos de que su amor ficticio se había convertido en realidad. La expectativa del público era alta. Soñaban con ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos para siempre, casados, formando una familia. Se habían convertido en la pareja perfecta a los ojos de sus seguidores.
La imagen de Sanem y Khan, la pareja de la ficción, se fusionaba con la imagen de Khan y Demet, los actores en la vida real. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la historia dio un giro inesperado. De repente los rumores de romance comenzaron a desaparecer. En su lugar, empezaron a surgir rumores de un distanciamiento. La magia, al parecer, se había roto. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué había pasado? ¿Por qué la relación, que parecía tan sólida, se había deteriorado? Aquí es donde la historia se vuelve más turbia y entran en juego diversas teorías y especulaciones. La primera y más extendida es que la personalidad de Can Yaman y sus exigencias jugaron un papel importante en el deterioro de la relación. Según esta teoría, Can Yaman, con el éxito de la serie y su creciente popularidad, se habría vuelto más exigente y controlador. Se dice que quería tener la última palabra en todo, incluso en temas relacionados con la serie y con la imagen de Demet. Esto, al parecer, generó tensiones en el set de grabación y en la relación personal. Se rumorea que Can Yaman, con su personalidad fuerte y su carácter a veces impulsivo, podía ser difícil de tratar. Demet, por otro lado, es conocida por su profesionalismo, su amabilidad y su capacidad de mantener la calma en situaciones complicadas. A Demet no le gustaban los conflictos ni las discusiones, y el supuesto control que Can quería ejercer sobre ella, tanto en el ámbito profesional como personal, no era de su agrado. La diferencia de personalidades, las exigencias de Can y la presión mediática, pudieron haber creado un ambiente de tensión que finalmente hizo que la relación fuera insostenible. Otra teoría, un poco más controvertida, sugiere que el equipo de marketing de la serie pudo haber jugado un papel importante en la creación y en la manipulación del romance entre Can y Demet. Según esta teoría, al principio la relación entre los actores era buena, y la química entre ellos era genuina. Sin embargo, a medida que la serie ganaba popularidad y se convertía en un fenómeno de masas, la productora y el equipo de marketing habrían visto una oportunidad para aumentar aún más el interés del público. Habrían exagerado la situación, manipulado la narrativa y creado una imagen de romance que no siempre se correspondía con la realidad. El objetivo era mantener el interés del público, generar más ingresos y, por supuesto, mantener la serie en boca de todos. Esta manipulación, aunque efectiva en términos de marketing, habría creado una presión extra sobre los actores. La presión mediática, las expectativas de los fans y la necesidad de mantener una imagen pública específica, podrían haber afectado negativamente la relación entre Can y Demet. En este escenario, la relación entre los actores, que en un principio podría haber sido real, se habría visto sometida a una presión artificial y a una manipulación que a la larga habría provocado el distanciamiento. Lo cierto es que en algún momento, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir se enfrió. Dejaron de compartir fotos juntos en las redes sociales, de comentar las publicaciones del otro y de mostrarse juntos en eventos públicos. Las señales de un distanciamiento eran evidentes para los fans y para la prensa. Las miradas cómplices, las risas y los abrazos que antes eran constantes, desaparecieron por completo. La tensión era palpable cada vez que coincidían en algún evento, y la prensa aprovechó la situación para crear aún más controversia. Los fans, por supuesto, se sintieron decepcionados. Muchos sintieron que les habían mentido, que les habían vendido una historia que no era real. La decepción era muy grande y las redes sociales se llenaron de mensajes contradictorios. Algunos fans acusaban a Can, otros acusaban a Demet, y otros simplemente lamentaban el final de la relación. Después de que la serie terminó, las cosas no mejoraron. Los encuentros públicos entre Can y Demet fueron escasos, y cuando coincidían en algún evento se evitaban. La prensa, siempre atenta a los detalles, analizaba cada gesto, cada mirada, cada palabra, en busca de pistas sobre la supuesta enemistad. En medio de todo este drama, algunas declaraciones y entrevistas avivaron el fuego. En una entrevista, Can Yaman hizo algunos comentarios que fueron interpretados como críticas hacia Demet. Habló sobre la importancia de la disciplina, del profesionalismo, y dejó entrever que no siempre se había sentido cómodo trabajando con ella. Por otro lado, Demet, en otra entrevista, fue más discreta, pero no dejó de mencionar la importancia de la honestidad y la autenticidad en una relación. Estas declaraciones, aunque indirectas, fueron suficientes para confirmar la supuesta enemistad entre los dos actores. Los fans se dividieron en dos bandos. Los que apoyaban a Can y los que apoyaban a Demet. Las redes sociales se llenaron de mensajes de odio, de críticas, de acusaciones. Era un auténtico caos.
Luego vino el tema de los proyectos. Después de Erkencikus, tanto Khan como Demet siguieron trabajando en la televisión. Khan protagonizó varias series de éxito como Bay Jail y Sandokan. Demet, por su parte, protagonizó Dodun Kaderindir y otras series. Las dos estrellas tenían mucho trabajo pero no se cruzaban. No coincidían en ningún proyecto. No se mencionaban en sus entrevistas. Era como si el otro no existiera. Esta ausencia de contacto y de colaboración solo sirvió para confirmar la supuesta enemistad. En la actualidad, la situación sigue siendo la misma. No hay señales de reconciliación ni de amistad. Cada uno ha seguido su camino, y aunque ambos han rehecho sus vidas, no hay evidencia de un encuentro cordial. Can Yaman está centrado en su carrera y en su vida personal, y Demet Özdemir ha encontrado el amor y está felizmente casada. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente hubo un escándalo? ¿Realmente existe una enemistad entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta no es sencilla, pero lo que sí parece claro es que hubo un distanciamiento. Que por alguna razón, la relación entre ellos se rompió. Las razones exactas probablemente solo las conocen ellos. Pero a juzgar por las declaraciones, las actitudes y la falta de contacto, parece que no terminaron en buenos términos. Es posible que las expectativas de los fans, la presión mediática, las personalidades de cada uno, y el estrés del trabajo, hayan jugado un papel importante en esta historia. También es posible que el equipo de marketing haya intentado manipular la situación para generar más interés en la serie. O quizás simplemente el amor no era suficiente. Lo que sí podemos decir es que la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser complicado. De cómo las relaciones, incluso las que parecen perfectas, pueden romperse bajo la presión de la fama y la atención mediática. En el mundo del espectáculo, las relaciones sentimentales, especialmente las que se gestan en el ámbito laboral, están sujetas a una intensa presión. La atención mediática constante, las expectativas de los fans, y la necesidad de mantener una imagen pública determinada, pueden afectar negativamente la dinámica de la pareja. Las redes sociales juegan un papel fundamental en este proceso. Los fans analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, en busca de pistas sobre la relación. La presión para que la relación sea perfecta, y para que cumpla con las expectativas del público, puede ser abrumadora. Además, las personalidades de los actores, sus egos, sus ambiciones y sus diferencias de carácter, también pueden influir en la dinámica de la relación. La incompatibilidad, la falta de comunicación y los conflictos pueden hacer que la relación se deteriore. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, todos estos factores pudieron haber contribuido al distanciamiento. La presión de ser la pareja perfecta, la necesidad de mantener una imagen pública, las diferencias de personalidad y las posibles injerencias del equipo de marketing, pudieron haber creado un ambiente de tensión que finalmente hizo que la relación se rompiera. Pero al final del día, cada uno tiene el derecho de decidir qué es lo mejor para sí mismo, y si ellos decidieron tomar caminos separados, debemos respetarlo. Lo importante es que ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Can Yaman ha continuado cosechando éxitos en su carrera como actor. Ha protagonizado series y películas en Turquía y en el extranjero, y se ha consolidado como uno de los actores más populares del momento. Su atractivo físico, su talento y su carisma lo han convertido en un ídolo de masas. Demet Özdemir, por su parte, también ha seguido trabajando en la televisión y en el cine, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Ha protagonizado varias series de éxito, y ha consolidado su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Además, ha encontrado el amor y está felizmente casada. Ambos actores han demostrado su profesionalismo y su capacidad de seguir adelante, a pesar de las dificultades y de la atención mediática. Han logrado construir carreras exitosas y han mantenido una imagen pública positiva, a pesar de los rumores y de las especulaciones. La historia entre Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser complicado, pero también de cómo las personas pueden superar las dificultades y seguir adelante con sus vidas. ¿Qué opinan ustedes sobre este supuesto escándalo? ¿Creen que realmente existe una enemistad entre Can y Demet? ¿O simplemente es una exageración de la prensa? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes.
Es importante recordar que aunque los rumores y las especulaciones puedan ser interesantes, debemos respetar la privacidad de los actores. Debemos ser conscientes de que detrás de cada personaje hay una persona con sentimientos y con derecho a tomar sus propias decisiones. Es importante que como fans, respetemos sus decisiones y no nos dejemos llevar por los chismes y por las interpretaciones de la prensa. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir disfrutando de sus carreras profesionales. Y ya saben, si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Un abrazo enorme.